Bienvenidos a Mensajes del Cielo, el canal donde lo sobrenatural se encuentra con la verdad. Hoy conocerás la historia de un periodista musulmán que regresó de la muerte, y lo que Jesús le reveló cambiará para siempre todo lo que creía sobre la vida y la salvación. Si quieres descubrir este secreto que pocos se atreven a contar, dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia la verdad que viene del cielo. No querrás perder ni un segundo de lo que vas a escuchar. Nacido en un hogar profundamente musulmán, nuestro protagonista era un periodista de unos 35 años, conocido por su mirada crítica y su habilidad para investigar las historias más complejas. Desde joven, su vida giraba en torno al trabajo, largos turnos, entrevistas exigentes y una constante búsqueda de la verdad detrás de cada noticia. Pero, a pesar de su éxito profesional, en su corazón existía un vacío que no lograba llenar. A lo largo de los años, su fe había sido un pilar silencioso, rezos mecánicos, rituales cumplidos, y la certeza de que su vida seguía un camino marcado. Sin embargo, las dudas empezaron a abrirse paso de manera sutil. ¿Por qué veía tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué las oraciones parecían quedarse en el aire sin respuesta? Estos pensamientos lo acompañaban incluso mientras cubría historias impactantes y exponía la realidad de aquellos que nadie escuchaba. Su vida parecía ordenada, casi predecible, pero en el fondo llevaba consigo una inquietud constante. Era un hombre que, a ojos del mundo, tenía éxito y seguridad, pero que por dentro se cuestionaba todo: la justicia, el sentido de la vida, y sobre todo, la verdadera relación con Dios. Esa mezcla de curiosidad, dudas y búsqueda de respuestas lo preparaba, sin que él lo supiera, para un encuentro que cambiaría su existencia de manera irreversible. Un día, mientras cubría una historia que parecía rutinaria, la vida le tenía reservado un giro que ningún titular podría anticipar, un momento que pondría frente a la pregunta más importante de todas: ¿qué hay después de la muerte y cómo se alcanza la salvación? Todo comenzó como un día aparentemente normal. Nuestro periodista se encontraba en medio de una cobertura peligrosa, viajando a una región afectada por conflictos. La tensión era palpable, cada calle, cada esquina, escondía riesgos que él conocía demasiado bien. Su instinto periodístico lo empujaba a acercarse, a buscar la verdad donde otros temían poner un pie. Sin embargo, aquella jornada estaba destinada a ser diferente, mucho más que cualquier otra que hubiera vivido. Mientras se desplazaba en su vehículo, un instante de descuido, una combinación de circunstancias fuera de su control, lo lanzaron hacia lo desconocido. El sonido del impacto, el caos, el olor del polvo y la confusión que siguió, todo fue un torbellino de sensaciones. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que conocía se suspendió. El periodista perdió el conocimiento, y el mundo tal como lo entendía desapareció en un instante de oscuridad absoluta. Lo que vino después fue algo que desafía toda explicación humana. No había dolor, no había miedo, solo una extraña sensación de ligereza, como si su ser flotara fuera de las limitaciones de su cuerpo. El ruido del mundo desapareció, reemplazado por un silencio profundo que a la vez parecía estar lleno de vida. En ese limbo, tuvo la sensación de abandonar por completo la existencia física y entrar en un espacio donde el tiempo y el espacio no tenían significado. Mientras su cuerpo yacía inconsciente, médicos y paramédicos luchaban por mantenerlo con vida. Las máquinas zumbaban, las alarmas sonaban, y el equipo médico trabajaba contrarreloj para traerlo de vuelta. Pero en su mente, el periodista experimentaba algo que nunca antes había imaginado: visiones de luz, una paz sobrecogedora y la certeza de que algo o alguien lo esperaba más allá de lo que sus ojos podían percibir. Fue en ese instante de total abandono cuando su conciencia se abrió a un mundo que no se puede describir con palabras. Una voz, suave pero llena de autoridad y amor, comenzó a hablarle desde la luz. Era como si todo lo que había buscado en su vida, todas sus dudas, sus preguntas, incluso sus miedos más profundos, fueran respondidos en un instante. El mundo que conocía se había quedado atrás, y frente a él surgía una realidad mucho más grande, una que le revelaba secretos que nunca imaginó que existieran. Cuando finalmente regresó a su cuerpo, los médicos respiraban aliviados. El periodista despertó con una conciencia renovada, una claridad que lo hizo entender que lo que acababa de vivir no era un simple accidente, sino un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Su regreso de la muerte no fue solo físico, fue el comienzo de un despertar espiritual que lo preparaba para recibir la revelación más importante de todas: el secreto de la salvación que Jesús estaba a punto de compartir con él. Al abrir los ojos en aquel limbo entre la vida y la muerte, lo primero que percibió fue una luz intensa,
pero no era cegadora. Al contrario, lo envolvía con una calidez que parecía atravesar cada fibra de su ser. No había sombras, no había miedos, solo una claridad absoluta, como si todo el conocimiento del universo estuviera condensado en aquel espacio que existía más allá de la realidad física. Cada respiración era imposible, y a la vez sentía que cada partícula de su existencia flotaba en perfecta armonía con aquella luz. De pronto, comenzó a sentir una presencia que llenaba todo a su alrededor. Era imposible describirla con palabras humanas, porque no era un cuerpo ni una voz tal como los conocemos. Sin embargo, sabía, con una certeza que no dejaba lugar a dudas, que era Jesús. No había temor, solo una paz tan profunda que superaba cualquier cosa que hubiera sentido en toda su vida. Su corazón se llenó de un amor que no tenía límites, un amor que lo abrazaba incluso en sus errores, en sus dudas y en todo aquello que había negado o temido. Lo que más lo impactó fue la sensación de ser visto por completo, de ser comprendido de manera absoluta. Cada pensamiento, cada decisión, cada pequeña injusticia que había cometido se revelaba ante él, pero no había condena, solo la invitación a la transformación. Una voz, que parecía brotar de la luz misma, comenzó a hablarle, explicándole cosas que nunca ningún libro, maestro o persona podría haberle enseñado. Palabras que penetraban directo al alma, revelando la esencia de la vida y de la existencia, la verdad sobre la salvación, sobre la relación con Dios, y sobre lo que realmente importa cuando el cuerpo deja de existir. Intentó recordar, intentar comprenderlo con su mente racional, pero era imposible. Era un conocimiento que trascendía la ciencia, la lógica y la razón. Ningún laboratorio podría medirlo, ningún estudio podría explicarlo. Sabía con certeza que aquello era real porque lo estaba sintiendo en lo más profundo de su ser. Todo lo que alguna vez había dudado o cuestionado ahora tenía sentido. Cada sufrimiento, cada duda, cada pregunta sobre la vida encontraba respuesta en esa experiencia sobrenatural. Mientras la presencia se hacía cada vez más cercana, sentía que la luz no solo iluminaba su entorno, sino su propia alma. Cada miedo, cada incertidumbre, se desvanecía, dejando solo un profundo entendimiento de que la salvación no era un concepto lejano ni abstracto, sino un regalo disponible para todos los que se acercan con sinceridad. El tiempo dejó de existir. No había pasado ni futuro, solo aquel instante eterno donde la vida y la eternidad se encontraban, y donde el periodista comprendió que había algo mucho más grande esperándolo más allá de lo visible. Cuando finalmente la experiencia comenzó a desvanecerse y su conciencia regresó lentamente a su cuerpo, algo dentro de él había cambiado para siempre. No era solo que había vuelto a la vida física, había vuelto con una claridad y una certeza que nadie podría quitarle. Había visto, sentido y comprendido lo que la ciencia jamás podría explicar, la presencia de Jesús y el secreto de la salvación, revelado de manera directa y profunda. A partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Todo lo que conocía sobre la existencia había sido transformado por algo que solo puede describirse como lo divino en su forma más pura. En medio de aquella luz inabarcable y de la paz que lo rodeaba, Jesús comenzó a revelarle algo que cambiaría no solo su vida, sino la manera en que percibiría toda la existencia. No eran palabras complicadas ni doctrinas difíciles de entender, eran verdades simples, profundas y absolutas que penetraban directamente en su alma. Fue en ese instante que comprendió lo que la mayoría de los seres humanos busca toda su vida sin encontrarlo: el secreto de la salvación. Jesús le habló del poder de la fe. No de la fe como un acto mecánico de cumplir rituales o repetir palabras aprendidas, sino de una fe viva, que nace del corazón y se refleja en cada pensamiento y acción. Una fe que reconoce la presencia de Dios en cada circunstancia, que confía incluso cuando todo parece perdido, y que sabe que el amor divino está siempre presente, esperando ser aceptado. El periodista sintió como esa fe llenaba todos los rincones de su ser, disolviendo miedos, dudas y la pesada carga de los errores que había cometido durante su vida. Luego, Jesús le habló del perdón. No solo del perdón que damos a los demás, sino del perdón que debemos concedernos a nosotros mismos. Cada error, cada caída, cada momento en que había fallado a sus principios o a sus semejantes, podía ser limpiado. Comprendió que la salvación no se basa en una lista de logros o méritos, sino en la humildad para reconocer nuestros errores y la disposición para cambiar. El periodista sintió un alivio indescriptible. Todas las culpas que había arrastrado durante años se disolvían ante la claridad de esta verdad. Jesús también le mostró la importancia del arrepentimiento verdadero, no como un acto de miedo al castigo, sino como un paso hacia la transformación del corazón.
No se trataba de lamentarse superficialmente, sino de mirar profundamente dentro de sí mismo, reconocer sus errores, sentir genuinamente el deseo de corregirlos y abrir el corazón al amor y la guía divina. El periodista experimentó algo que nunca antes había sentido, un despertar interior, una certeza de que la vida no termina con la muerte física, y que la salvación estaba disponible para todos los que se acercan con sinceridad. En aquel encuentro, el periodista comprendió que la salvación no es un misterio inaccesible ni un privilegio para unos pocos, es un regalo que Jesús ofrece a todos los que se abren a él con fe, perdón y arrepentimiento. Sintió que cada palabra que escuchaba no solo explicaba la vida más allá de la muerte, sino que le mostraba cómo vivir plenamente mientras aún estaba en el mundo físico. La revelación era clara y profunda, la salvación es real, tangible y está al alcance de quien realmente busca la verdad. Cuando finalmente regresó a su cuerpo, lo hizo con un corazón transformado. No era solo que había sobrevivido a la muerte, había recibido un conocimiento que nadie podría quitarle, una verdad que cambiaría cada pensamiento, cada decisión y cada acción de su vida. Ahora sabía que la salvación no es un concepto lejano ni abstracto, sino algo que Jesús ofrece directamente a quien tenga la valentía de mirar más allá de lo visible, de dejar de lado las dudas y abrazar la fe, el perdón y el arrepentimiento. Cada latido de su corazón llevaba consigo esa revelación, una que jamás olvidaría y que marcaría el inicio de una vida completamente renovada. Cuando el periodista recuperó la conciencia en su cuerpo, el mundo físico le pareció extraño y al mismo tiempo irrelevante. Todo lo que había experimentado en el otro lado todavía vibraba en su mente y en su corazón como un eco inapagable. La luz, la presencia de Jesús, la paz infinita y la revelación del secreto de la salvación no eran recuerdos confusos de un sueño, eran tan reales que podían sentirse en cada latido de su corazón. Y sin embargo, la vida cotidiana lo llamaba de vuelta, y en ese retorno surgió un torbellino de emociones que lo dejó atónito. Primero vino la sorpresa, una mezcla de asombro y maravilla ante lo que acababa de vivir. Su mente luchaba por procesarlo. ¿Es posible que todo esto sea real? ¿Acaso alguien puede experimentar algo tan puro, tan absoluto, y volver a contarlo? Cada célula de su cuerpo parecía electrificada por la conciencia de que había tocado algo que trascendía la ciencia, la razón y la experiencia humana común. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, latía con la intensidad de quien sabe que ha recibido un regalo que cambiará su existencia para siempre. Después llegó la confusión. Miraba a su alrededor y todo parecía igual, pero él ya no era el mismo. Los ruidos, las luces y los rostros que lo rodeaban parecían carecer de la gravedad que antes tenían. La vida que antes parecía tan importante ahora se mostraba efímera y transitoria. Sus antiguos miedos, ambiciones y preocupaciones cotidianas comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un entendimiento silencioso. Hay algo mucho más grande que la rutina diaria, algo que determina la eternidad del alma y que antes había ignorado. La confusión no era duda, sino un replanteamiento completo de su perspectiva sobre lo que realmente importa. Luego llegaron las emociones profundas, difíciles de describir con palabras. Sentía gratitud, amor, humildad y un profundo respeto por la vida y por Dios. Cada recuerdo de su existencia pasada adquiría un nuevo matiz. Los momentos de alegría se transformaban en bendiciones que debió valorar más, y los momentos de dolor en lecciones que habían preparado su corazón para este encuentro sobrenatural. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo sin comprender la verdadera esencia de la fe, del perdón y del arrepentimiento, y que todo aquello que había experimentado en el otro lado le mostraba el camino hacia una vida renovada. El cambio más notable, sin embargo, fue en su forma de ver la vida, la muerte y la fe. Antes, la muerte era un final temido y la fe un conjunto de rituales cumplidos con cierta obligación. Ahora, la muerte era simplemente una puerta, y la fe se había convertido en una fuerza viva que iluminaba cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Comprendió que vivir no es simplemente existir, sino caminar con propósito, amor y conciencia de la presencia divina en cada instante. El miedo dejó paso a la certeza, la incertidumbre a la confianza y la duda a la claridad. Cada mirada que cruzaba con los demás era distinta, podía ver la fragilidad humana, pero también la posibilidad de redención. Cada palabra que pronunciaba parecía estar impregnada de un nuevo significado, y cada acción que emprendía tenía un sentido renovado. La experiencia le había dado no solo un conocimiento intelectual, sino un entendimiento visceral de la salvación, del perdón y del arrepentimiento, y la responsabilidad de vivir de acuerdo con ello se sentía enorme y al mismo tiempo liberadora. El periodista había regresado al mundo físico, pero ya no pertenecía completamente a él.
Había tocado lo eterno, y esa eternidad ahora vivía en su corazón, guiando cada pensamiento, cada emoción y cada paso que daría a partir de ese momento. La sorpresa, la confusión y la emoción no desaparecieron, se transformaron en la fuerza que impulsaría su nueva vida, una vida marcada por la claridad espiritual y el deseo de compartir, en silencio o palabra, la verdad que había experimentado más allá de todo entendimiento humano. Mientras su corazón todavía vibraba con la intensidad de lo que había vivido, Jesús comenzó a transmitir un mensaje específico, no solo para él, sino para todos aquellos que, como él, buscaban la verdad más allá de lo visible. No era un mensaje de juicio ni condena, sino de esperanza y claridad, un recordatorio de que la vida espiritual es un camino que requiere valentía, sinceridad y apertura del corazón. Jesús le habló de la importancia de buscar la verdad con sinceridad, más allá de las tradiciones, los prejuicios o el miedo al que dirán. Cada persona, sin importar su origen o su religión, tiene la oportunidad de acercarse a Dios y recibir la salvación. Sin embargo, enfatizó que esa búsqueda no puede ser superficial. No basta con cumplir con rituales o repetir palabras, es necesario entregar el corazón, arrepentirse sinceramente y confiar plenamente en la guía divina. El mensaje también llevaba consigo una advertencia. Jesús le mostró al periodista que muchos viven atrapados en la rutina y en la fe mecánica, sin comprender el verdadero significado de la salvación. La advertencia no era un castigo, sino un llamado a la conciencia: no permitas que las tradiciones o la costumbre cieguen tu corazón. No confíes solo en lo que otros te han enseñado, sino en lo que puedes experimentar cuando te abres de verdad a Dios. Cada palabra estaba cargada de urgencia, como si cada instante en la vida representara una oportunidad que no debía desperdiciarse. Al mismo tiempo, el mensaje transmitía una esperanza profunda y luminosa. Jesús le mostró que, aunque el mundo esté lleno de dolor, injusticia y confusión, la salvación está al alcance de todos los que buscan con sinceridad y actúan con amor. No importa cuán lejos uno sienta que está, ni cuán oscura haya sido su vida, siempre existe un camino de regreso hacia la luz, siempre hay una puerta abierta para quien decida acercarse. El periodista comprendió que este mensaje no era solo para él, sino para toda su comunidad musulmana y, de hecho, para todos los creyentes que anhelan respuestas. Era un llamado a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar aquello que se da por sentado y a buscar la guía de Dios de manera personal y profunda. Cada palabra que escuchaba parecía abrir nuevas capas de comprensión en su corazón, la importancia de la humildad, del amor genuino, del perdón y de la entrega completa. A medida que el mensaje se profundizaba, sintió un fuego silencioso en su interior, la certeza de que no podía volver a vivir como antes. Comprendió que ahora llevaba una misión, aunque silenciosa, de vivir y mostrar la verdad que había recibido. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento debía reflejar lo que había aprendido más allá de la muerte, que la salvación no es un concepto teórico ni inaccesible, sino un regalo vivo que Jesús ofrece a quienes se acercan con fe y sinceridad. Finalmente, mientras la experiencia empezaba a desvanecerse, el periodista entendió que la verdadera transformación no estaba solo en el conocimiento, sino en la manera en que viviría su vida a partir de ese momento. Cada ser humano, sin importar su origen o religión, tiene la capacidad de escuchar este mensaje si se abre con humildad y corazón sincero. Y aunque el camino pueda parecer difícil o confuso, la esperanza permanece. La luz de Dios siempre está al alcance de quienes la buscan con todo su ser. A partir del momento en que el periodista regresó de la muerte, cada pensamiento y cada sensación comenzaron a transformarse. Lo que había vivido no era solo una experiencia extraordinaria y sobrenatural, sino un manifiesto de verdades universales que cualquier persona puede aplicar a su propia vida, sin importar su origen, su religión o su historia personal. La primera lección que surgió de aquel encuentro fue simple pero profunda. La vida que tenemos no termina con la muerte física, y nuestra relación con Dios es lo que determina la eternidad del alma. Comprender esto cambió completamente la manera en que el periodista veía cada acción, cada decisión y cada pensamiento. Aprendió que la salvación no es algo que se obtiene por méritos humanos ni por cumplir con reglas externas. No depende de lo que otros digan ni de cómo interpreten la fe. Es, más bien, un regalo que se ofrece a quienes se acercan con sinceridad, humildad y apertura del corazón. Cada momento de su experiencia le mostró que todo lo superficial que suele ocupar nuestras vidas, el miedo, la vanidad, la ambición desmedida, se vuelve irrelevante frente a la eternidad. La verdadera importancia reside en cómo nos relacionamos con Dios, cómo aprendemos a perdonar, a amar y a vivir con un corazón limpio y dispuesto.
Otra lección clave que el periodista comprendió fue el poder del arrepentimiento y la transformación personal. No basta con sentir remordimiento de manera superficial, es necesario mirar dentro de uno mismo, reconocer los errores, los actos de egoísmo o injusticia, y tomar la decisión consciente de cambiar. Esta es la puerta que conduce a la salvación, y es accesible para todos los que estén dispuestos a mirar la verdad cara a cara. No hay misterio inaccesible ni privilegio reservado para unos pocos. El camino está abierto, pero requiere valentía, sinceridad y compromiso. Además, entendió que la fe verdadera va más allá de palabras, rituales o símbolos. La fe es un poder transformador, capaz de iluminar los momentos más oscuros, de dar sentido a las pérdidas, y de sostener al alma frente a cualquier adversidad. Lo que Jesús le mostró es que la fe no es un concepto teórico, sino una fuerza viva que guía, protege y transforma a quien la acepta con total confianza. Esta comprensión le hizo ver que la salvación no es algo que llega por casualidad, sino que se construye con cada acto de entrega, amor y obediencia sincera a la voluntad divina. Finalmente, la experiencia le dejó una lección que trasciende toda enseñanza humana. Acercarse a Dios es el camino hacia la paz verdadera. No se trata de miedo, obligación o deber, se trata de descubrir una realidad que está siempre presente, que nos observa, nos ama y nos espera. Cada instante de nuestra vida puede ser una oportunidad de conectarnos con lo divino, de alinear nuestros pensamientos y acciones con la verdad, y de vivir de manera que nuestra existencia tenga un propósito eterno. El periodista comprendió que estas lecciones no son exclusivas de él. Cualquier persona, sin importar su historia o creencias, puede encontrar sentido, esperanza y salvación si se atreve a abrir su corazón, a buscar la verdad más allá de lo visible, y a permitir que la luz de Dios transforme su vida desde adentro hacia afuera. Esta experiencia sobrenatural no solo reveló secretos sobre la vida después de la muerte, sino que enseñó cómo vivir plenamente mientras aún estamos en el mundo físico, con la mirada fija en lo eterno y el corazón lleno de fe, arrepentimiento y amor. El regreso del periodista de aquella experiencia sobrenatural no solo transformó su mente y su corazón, sino que también cambió cada aspecto de su vida diaria. Lo que antes parecía importante, la rutina del trabajo, la necesidad de reconocimiento, la urgencia de cumplir con plazos y expectativas, perdió su peso frente a la claridad que ahora sentía en su alma. Cada decisión, cada interacción, cada pensamiento comenzó a ser guiado por la comprensión profunda de la salvación y del amor de Jesús. Su mirada sobre la vida se volvió más consciente, más intencional. Cada gesto, desde lo más sencillo hasta lo más significativo, estaba ahora impregnado de un propósito que iba más allá de lo terrenal. Antes era un hombre que vivía a merced de las circunstancias y de las presiones externas. Ahora, cada acción tenía un significado profundo. Se despertaba cada mañana con un sentido renovado de gratitud, valorando no solo su propia existencia, sino también la de quienes lo rodeaban. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, una sonrisa, un acto de bondad, un momento de silencio, adquirieron un peso transformador. Entendió que la vida cotidiana puede ser un reflejo de lo divino si se vive con conciencia, amor y fe. Su manera de trabajar, de relacionarse con colegas y familiares, y de enfrentar los retos diarios se convirtió en una manifestación práctica de la verdad que había recibido. La salvación no es solo un conocimiento, sino una manera de vivir plenamente cada instante. Pero quizá la transformación más notable fue su misión de compartir el mensaje de Jesús. No se trataba de predicar de manera ruidosa ni imponer creencias, era un testimonio silencioso y firme, basado en la evidencia de su propia vida. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que realizaba, llevaba consigo un reflejo de la paz y la claridad que había experimentado más allá de la muerte. Empezó a buscar maneras de ayudar a otros a comprender que la salvación está al alcance de todos, que no depende de rituales externos ni de privilegios especiales, sino de la apertura sincera del corazón a Dios. En su vida diaria, comenzó a actuar como un canal de luz y esperanza. En el trabajo, sus reportajes empezaron a enfocarse no solo en la noticia, sino también en la verdad humana que subyace detrás de cada historia, la necesidad de fe, de perdón y de transformación personal. Con amigos y familiares, hablaba desde la experiencia, compartiendo los principios que Jesús le había revelado de manera tangible y profunda. Incluso en momentos de adversidad, ya no sentía miedo ni desesperación. Cada dificultad se convirtió en una oportunidad de aplicar las lecciones que había recibido, de confiar en Dios y de actuar con amor y paciencia. La misión que asumió no era sencilla. Sabía que algunos podrían resistirse, cuestionar o incluso rechazar lo que compartía.
Pero él entendía que no se trataba de convencer con palabras, sino de vivir la verdad que había experimentado. Cada acción, cada decisión, cada pequeño gesto era una forma de testimonio, y cada persona que encontraba podía, si estaba abierta, percibir la luz que ahora irradiaba desde su interior. Hoy, su vida es un reflejo constante de aquel encuentro sobrenatural. Cada paso, cada mirada y cada palabra son guiados por la certeza de la salvación y por la misión de ayudar a otros a acercarse a Jesús. No es un hombre cambiado solo en lo superficial, sino en lo profundo. Su alma, su corazón y su mente están alineados con la verdad que trascendió la muerte y que ahora define su existencia diaria. Cada día es una oportunidad para vivir según esa revelación, para actuar con propósito, y para mostrar, con hechos y no solo palabras, que la salvación y la transformación verdadera son posibles para todos los que buscan sinceramente a Dios. Mientras el periodista reflexionaba sobre todo lo que había vivido, una pregunta quedó grabada en su corazón: ¿estás listo para conocer el secreto de la salvación? Esa misma pregunta ahora te toca a ti. Cada instante de nuestra vida es una oportunidad para abrir el corazón, mirar más allá de lo visible y acercarnos a Dios con sinceridad. No hay momento que perder, porque la verdad y la eternidad no esperan a nadie. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, es un recordatorio de que la salvación está al alcance de todos los que se atreven a buscarla y a entregarse con fe, arrepentimiento y amor. Así como el periodista transformó su vida, tú también puedes hacerlo. Cada decisión, cada pensamiento y cada acción puede acercarte más a esa luz que trasciende la vida y la muerte. Si quieres seguir explorando historias como esta, descubrir más secretos del cielo y entender cómo aplicar estos mensajes a tu vida, suscríbete a nuestro canal Mensajes del Cielo, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada viaje hacia la verdad que Jesús quiere revelar. Recuerda siempre, la vida eterna no espera, y la salvación es un regalo que Jesús quiere darte hoy. No dejes pasar esta oportunidad de acercarte a lo divino, de transformar tu corazón y de vivir con un propósito que trasciende lo temporal. Cada segundo cuenta, y la luz está más cerca de lo que imaginas.